En el calor seco del valle mexicano, entre campos de maíz dorado y colinas escarpadas, María se apresuró por el camino de tierra que conducía a la granja de Joaquín. Su decisión de abandonar la comunidad nahua había provocado un murmullo silencioso entre los aldeanos. Miradas curiosas se cruzaban tras puertas y ventanas, pero nadie se atrevía a cuestionar abiertamente su decisión. Joaquín, un hombre robusto con las manos encallecidas por el trabajo de la tierra, observaba el horizonte desde la terraza de su casa de adobe, sin saber que su vida estaba a punto de cambiar inesperadamente. Desde pequeña, María sintió la dualidad entre el deseo de pertenencia y la necesidad de libertad. Crecer en la comunidad le había enseñado el valor de las tradiciones, las danzas ceremoniales y el náhuatl, que sonaba como música antigua. Pero también llevaba dentro la inquietud de quien desea explorar horizontes más allá de las limitaciones de un pueblo rodeado de montañas. Joaquín, en cambio, era todo lo contrario, firme, arraigado a la tierra, conocedor de las estaciones y de las maniobras necesarias para mantener su granja productiva. Eran mundos distintos que se encontraron por casualidad o por destino, en un mercado local, cuando María necesitaba comprar semillas de maíz. El conflicto principal surgió de forma silenciosa, pero constante. La decisión de María de unirse al agricultor, dejando su tribu, creó tensiones invisibles que se cernían sobre cada interacción. Al principio, trabajó junto a Joaquín, cosechando tomates, cuidando a los animales y aprendiendo a afrontar los desafíos de la vida en el campo. Cada mañana, al pisar la tierra empapada de rocío, sentía la tensión de dos mundos, el de la comunidad que la llamaba traidora y el de la granja que la acogía, pero que también ponía a prueba su resiliencia. Los aldeanos, aunque respetaban la libertad individual, no pudieron ocultar su sorpresa y resentimiento. Los susurros resonaron en la plaza principal, y el chamán del pueblo miró a María con una mezcla de desaprobación y curiosidad. Sabía que sus acciones serían examinadas, pero aún así, su determinación de forjar su propio camino se mantuvo firme. El misterio que se cernía sobre la narración comenzó a tomar forma en las pequeñas inconsistencias de la vida cotidiana. Un objeto perdido en la granja, señales extrañas en los campos por la noche, la sensación de ser observada incluso estando sola. Todo contribuía a crear una sutil tensión que mantenía a María alerta. Era como si la tierra misma tuviera secretos que revelar, y cada uno de sus pasos estuviera acompañado por un susurro invisible de algo más grande. Joaquín, atento al comportamiento cambiante de María, comenzó a percibir matices que escapaban a la vista común. Pequeños gestos, miradas inquietas, su forma de reaccionar ante ciertos sonidos o lugares de la finca, todo indicaba que María cargaba no solo con recuerdos, sino también con responsabilidades no compartidas. Respetaba su espacio, pero sentía la urgencia de comprender qué la mantenía tan tensa, consciente de que su presencia era solo una pieza de un rompecabezas mayor. La narrativa avanza a un ritmo constante, alternando entre la acción del trabajo diario y la tensión silenciosa del pasado y el presente. Cada tarea agrícola no es una mera rutina, sino una oportunidad para mostrar a los personajes en acción, revelando su resiliencia, habilidades y vulnerabilidades. Pequeños detalles, como el crujido de la rueda del molino o el olor a heno recién cortado, contribuyen a crear la atmósfera sin recurrir a largas descripciones ni reflexiones internas. Al final de su primer día completo de trabajo, la noche cayó sobre el valle, tiñendo los campos de rojo y oro. María y Joaquín estaban sentados junto a una fogata, contemplando el cielo estrellado. El silencio no era vacío. Cargaba con la tensión de las decisiones pasadas y la anticipación de lo que estaba por venir. El suspenso inicial se consolidó en la mente del lector.
¿Quién es María en realidad? ¿Qué secretos guarda? ¿Y cuál sería el impacto de sus decisiones, no solo en ti, sino en todos los que la rodean? El sol naciente iluminaba la granja de Joaquín con una luz dorada que se reflejaba en los altos maizales y los corrales. Cada rincón de la tierra revelaba una historia de trabajo duro. Los surcos perfectos en la tierra indicaban meses de dedicación, y las cercas desgastadas por el tiempo contaban historias de generaciones. María caminaba entre los arriates, sintiendo la textura áspera de la tierra en sus manos, consciente de que cada detalle de ese mundo moldeaba no solo la vida del granjero, sino también la suya propia. La comunidad nahua, aunque físicamente distante, permaneció presente en su memoria como una sombra constante. Los sonidos de las danzas tradicionales, los aromas de las comidas ceremoniales y el sentimiento de pertenencia formaban un telón de fondo invisible que contrastaba con el rigor y la disciplina de la granja. Recordaba las tardes que pasaba aprendiendo a trabajar el barro, las historias de los ancianos y las lecciones sobre la relación entre el hombre y la naturaleza. Todo esto ahora se entrelazaba con la rutina agrícola, creando una tensión silenciosa entre lo antiguo y lo nuevo. Joaquín, a pesar de su aspecto severo, era un hombre de hábitos meticulosos. Su vida giraba en torno al calendario agrícola y las necesidades de la finca, pero albergaba una genuina curiosidad por la gente que lo rodeaba. María, con sus historias y gestos heredados de la comunidad, despertó en él no solo interés, sino también un sentido de responsabilidad, comprender y respetar los códigos culturales que ella portaba. Algunas mañanas la observaba recitar en silencio palabras en náhuatl, como si la lengua fuera un hechizo que la conectara con el pasado. Los personajes secundarios también comenzaron a cobrar relevancia. Carmen, una vecina que ayudaba en la granja, contaba con su propia historia de lucha y supervivencia en un México marcado por la desigualdad. Veía a María con una mezcla de escepticismo y admiración, reconociendo la valentía necesaria para abandonar las tradiciones y tomar decisiones individuales. Otro personaje importante era Don Esteban, un anciano campesino que conocía a Joaquín desde niño y comprendía la complejidad de las relaciones humanas en la región. Ofrecía consejos indirectos, siempre intercalando sus comentarios con historias sobre la tierra y la vida, conectando el pasado con el presente. La cultura mexicana impregnaba la vida cotidiana. Las festividades locales, las creencias populares y las leyendas sobre los espíritus de la tierra se convirtieron en elementos que influían en decisiones y actitudes. María y Joaquín, incluso inmersos en la rutina de la siembra y la cosecha, no eran ajenos a estas tradiciones. Se acercaba el Día de Muertos y la granja se preparaba para recibir a los invitados, fusionando prácticas indígenas y costumbres rurales. La tensión de María aumentó. Participar significaba exponerse a la curiosidad de los aldeanos, pero también era una oportunidad para tender puentes y mostrar respeto por la cultura que había heredado. Las interacciones entre los personajes revelaron matices de personalidad y conflictos internos. María, aunque decidida, aún se sentía insegura ante las críticas y estas pequeñas vacilaciones la humanizaron. Joaquín, firme y confiable, a veces revelaba sutiles vulnerabilidades al confrontarse con su profundidad emocional. Cada gesto, cada intercambio de palabras tenía un subtexto y forjaba relaciones de confianza, respeto y tensión. El rico y detallado entorno no se limitaba a la granja. El paisaje circundante, montañas, ríos y pueblos cercanos, influyó en la narrativa, creando tanto desafíos físicos como oportunidades narrativas. La llegada de comerciantes, viajeros y visitantes inesperados
Introdujo pequeños cambios que afectaron la rutina y pusieron a prueba la adaptabilidad de María y Joaquín. El entorno era un personaje en sí mismo, moldeando acciones, emociones y decisiones. Con el paso de los días, la percepción que María tenía de sí misma y del mundo que la rodeaba se profundizó. Comprendió que su decisión de distanciarse de la comunidad no era solo un acto de libertad, sino también una responsabilidad: honrar su propia historia sin perderse en los valores heredados. Cada interacción, cada gesto cultural y cada desafío diario contribuían a crear un panorama complejo en el que pasado y presente, tradición y cambio se entrelazaban de forma orgánica e impredecible. Con el paso de las semanas, la vida en la finca empezó a revelar capas más profundas de tensión. El trabajo diario, antes rutinario, se convirtió en escenario de sutiles conflictos y enfrentamientos inesperados. María sentía el peso de las expectativas. Por un lado, el juicio silencioso de la comunidad nahua. Por otro, el reto de demostrar su utilidad e infalibilidad en la finca de Joaquín. Cada tarea completada venía acompañada de una mirada crítica o una expectativa implícita. Y esto poco a poco comenzó a erosionar su confianza, aunque fortaleció su determinación. El antagonismo se manifestaba indirectamente, a menudo en gestos y actitudes que podrían pasar desapercibidos para un observador casual. Un grupo de aldeanos, liderado por Tlaloc, primo de María, comenzó a frecuentar la zona más cercana a la granja, con el pretexto de negocios o visitas rutinarias, pero con miradas llenas de desaprobación. Cada encuentro aumentaba la ansiedad de María, y Joaquín, aunque paciente, se dio cuenta de que el conflicto externo amenazaba con infiltrarse en el entorno doméstico. La tensión entre lo tradicional y el nuevo mundo se estaba convirtiendo en un hilo invisible que podía romperse en cualquier momento. Para intensificar el conflicto, comenzaron a ocurrir pequeños incidentes en la granja. El ganado desaparecía inexplicablemente durante la noche. Las herramientas se movían, aparecían marcas extrañas en los campos recién arados. Al principio, María y Joaquín intentaron racionalizar cada situación, atribuyéndola a causas naturales o descuido, pero la repetición comenzó a sugerir algo más deliberado. La sensación de ser observados aumentaba la tensión, y cada decisión debía considerar no solo la supervivencia de la granja, sino también la seguridad de ambos. La presencia de personajes secundarios llegó a desempeñar un papel crucial en el desarrollo del conflicto. Carmen, con su visión práctica, advirtió a María sobre los riesgos de ignorar la desaprobación de la comunidad, recordándole que el aislamiento social podía tener consecuencias inesperadas. Don Esteban, a su vez, sugirió soluciones que combinaban tradición y pragmatismo, instando a María a actuar de forma estratégica y consciente. Estos personajes no solo ampliaron el conflicto, sino que también ofrecieron perspectivas diferentes, enriqueciendo la trama y profundizando la tensión emocional. La presión aumentó cuando las noticias del pueblo llegaron a la finca. Las historias de otros jóvenes que habían abandonado la comunidad para seguir caminos individuales sirvieron como advertencias silenciosas. María se vio confrontada por sentimientos de culpa y miedo, pero también por una creciente determinación de afirmar su autonomía. Joaquín, percibiendo su dilema interno, buscó guiarla sin imponer su propia voluntad, fortaleciendo el vínculo entre ellos, pero manteniendo la trama llena de incertidumbre. El conflicto no se limitaba a amenazas externas. También surgieron tensiones internas. María, a pesar de su valentía, comenzó a cuestionarse si había tomado la decisión correcta. Cada gesto de rechazo de los aldeanos resonaba en su mente, y las pequeñas interrupciones en la rutina de la granja parecían amplificar sus temores. Joaquín, a su vez,
se sentía presionado a proteger no solo su propiedad, sino también el bienestar emocional de María. Este delicado equilibrio entre proteger y respetar moldeó sus decisiones y creó un terreno fértil para dilemas morales y emocionales. Sucesos inesperados contribuyeron a intensificar la narrativa. Un día, durante la cosecha, María encontró rastros de alguien que había pasado por las tierras de la finca de noche, huellas que no pertenecían a ningún trabajador ni visitante autorizado. El descubrimiento provocó una mezcla de miedo y determinación. Alguien los vigilaba, o peor aún, alguien planeaba interferir. Esta nueva amenaza acercó el conflicto a un punto crítico, exigiendo estrategias y decisiones rápidas, sin margen de duda. Al mismo tiempo, surgieron oportunidades para que María demostrara valentía y habilidad. Al lidiar con el ganado perdido y restaurar áreas dañadas por intrusos, demostró no solo competencia, sino también crecimiento personal. Cada acción reforzó su posición en la granja, acercándola a Joaquín y consolidando su rol en un entorno que antes le había sido ajeno. El conflicto, por lo tanto, no solo generó tensión, sino que también sirvió como catalizador para el desarrollo de los personajes y sus relaciones. El lector se da cuenta de que el conflicto central es multifacético. Implica la oposición externa de la comunidad, desafíos internos de miedo y duda y presiones inesperadas impuestas por el entorno y sucesos misteriosos. Esta complejidad garantiza que cada escena contribuya al avance de la trama, revelando capas de las personalidades de María y Joaquín, además de preparar el terreno para el siguiente nivel de tensión narrativa, subtramas interconectadas que elevarán la historia a un clímax impredecible. Con el conflicto principal en pleno apogeo, pequeñas subtramas comenzaron a entrelazarse con la vida en la granja, añadiendo capas de complejidad a la narrativa. La primera de ellas involucraba a Carmen, quien enfrentaba sus propios desafíos: cuidar a su hermana enferma mientras mantenía su trabajo diario. Sus esfuerzos a menudo chocaban con las exigencias de la granja, creando momentos de tensión y mostrando que cada personaje tenía sus propios dilemas, independientemente del conflicto principal. María comenzó a comprender que la vida a su alrededor no se trataba solo de ella y Joaquín, sino también de cómo sus acciones afectaban a todos los que estaban relacionados con la granja. Otra subtrama surgió con la comunidad nahua, que no se limitó a observar desde lejos. Tlaloc, primo de María, decidió confrontarla, alegando que había traicionado sus raíces. La visita, aunque cargada de acusaciones, sacó a la luz recuerdos y sentimientos que María había intentado reprimir. Sin embargo, en lugar de sucumbir a la culpa, aprovechó la interacción para demostrar firmeza y diplomacia, indicando que elegir su propio camino no significaba negar su cultura ni el amor por su familia. Esta subtrama introdujo tensión moral, desafiando a María a encontrar un equilibrio entre respeto y autonomía. Mientras tanto, en la granja, continuaban los pequeños sabotajes. Desaparecían herramientas, aparecían marcas extrañas en los campos y el ganado mostraba signos de estrés. Joaquín comenzó a investigar discretamente sin revelarle sus sospechas a María para no aumentar su ansiedad. Estas acciones, aunque aparentemente menores, añadían suspenso y creaban una sensación de urgencia. La subtrama del misterio en la granja se entrelazaba cada vez más con el conflicto mayor. La amenaza externa no era solo física, sino también simbólica, representando el juicio de la comunidad y el peso de las tradiciones. Los preparativos para el Día de Muertos trajeron consigo una importante subtrama cultural.
María, reticente al principio, decidió participar en las celebraciones, ayudando a montar altares y a organizar ofrendas. Esta experiencia reveló nuevas facetas de su personalidad: empatía, sensibilidad estética y una comprensión de las tradiciones que antes la habían intimidado. La interacción con otros aldeanos durante los preparativos generó pequeñas tensiones, pero también momentos de conexión inesperada, demostrando que la integración cultural era posible sin renunciar a la propia identidad. Las relaciones interpersonales en la granja también se profundizaron. Joaquín y María comenzaron a desarrollar una rutina de comunicación silenciosa y gestos de confianza, una herramienta entregada en el momento oportuno, consejos indirectos o acciones conjuntas durante tareas difíciles. Estas pequeñas victorias compartidas crearon subtramas de lealtad y compañerismo, fortaleciendo el vínculo entre los protagonistas y preparando el terreno para futuros desafíos. Cada interacción se volvió significativa, contribuyendo al desarrollo personal de María y reforzando la trama principal. También se introdujo tensión temporal para acelerar el ritmo de la narrativa. Una sequía inesperada amenazó la cosecha, obligando a María y Joaquín a actuar con rapidez para salvar lo que se pudiera salvar. Esta presión aumentó la urgencia de las decisiones, haciendo que cada acción fuera crucial. Los personajes necesitaban coordinar esfuerzos, improvisar soluciones y gestionar el estrés eficazmente, lo que no solo impulsó el desarrollo de la historia, sino que también profundizó la comprensión del lector sobre la resiliencia de cada personaje. La subtrama emocional de María también se intensificó. A pesar de la distancia de la comunidad, aún sentía una profunda conexión con su tierra natal, manifestada en sueños y recuerdos. Estos momentos introspectivos fueron breves e integrados en la acción, evitando largas reflexiones, pero suficientes para generar empatía y humanizar a la protagonista. El equilibrio entre acción y emoción permitió que la narrativa mantuviera un ritmo ágil, manteniendo el suspenso y el interés del lector. Al conectar estas subtramas con el conflicto principal, la historia adquirió profundidad y realismo. Cada detalle, desde la rutina de la granja hasta la política silenciosa de la comunidad, tenía un propósito: reforzar la tensión, desarrollar personajes y preparar el terreno para el punto de inflexión que cambiaría drásticamente el rumbo de la narrativa. Las subtramas no eran meros elementos decorativos, sino fuerzas activas que influían en las decisiones, moldeaban las relaciones y aumentaban la imprevisibilidad de la trama. La tensa tranquilidad que reinaba en la granja se rompió bruscamente una mañana fría y ventosa. María se despertó con el sonido de ramas quebradas y ligeros pasos en el suelo cerca del granero. Al principio, pensó que se trataba de algún animal, pero la secuencia ordenada de señales, huellas recién formadas en la tierra húmeda y el leve crujido de la puerta de madera indicaba que alguien había entrado en la propiedad. Una inquietante premonición recorrió su cuerpo. Algo grave estaba a punto de suceder, y la seguridad que creía haber encontrado en la granja estaba a punto de ser puesta a prueba. Despertado por el ruido, Joaquín tomó una linterna y, en silencio, encontró a María cerca de la puerta del granero. Sus miradas revelaron que el miedo no era solo físico, era la comprensión de que la amenaza provenía tanto del exterior como del interior, de fuerzas que combinaban el juicio de la comunidad con secretos ocultos que nadie se atrevía a revelar. El punto de inflexión no fue solo el peligro inmediato, sino el descubrimiento de que María y Joaquín estaban a punto de enfrentarse a una realidad mucho mayor de la que habían imaginado. El punto de inflexión llegó cuando María encontró, escondido entre los fardos de heno, un viejo cuaderno, parcialmente quemado y lleno de notas codificadas.
Entre los dibujos y las palabras en náhuatl había referencias a tierras, rituales e incluso instrucciones sobre cómo proteger ciertas tradiciones. Era un documento perteneciente a uno de los antepasados de María, que revelaba un secreto que vinculaba a su familia con antiguos pactos y responsabilidades que ella desconocía. Comprender que su pasado estaba intrínsecamente ligado a su decisión de unirse con Joaquín le provocó una mezcla de conmoción, miedo y determinación. El equilibrio emocional de la protagonista se pondría a prueba de una forma sin precedentes. Mientras María descifraba parcialmente el cuaderno, Joaquín notó que se acercaban figuras en la oscuridad, aldeanos que habían seguido las señales de su presencia en la granja. Entre ellos estaba Tlaloc, cuya mirada no solo transmitía desaprobación, sino también un propósito oculto. El punto de inflexión se consolidó en la colisión entre el mundo tradicional de la comunidad y la realidad que María había elegido. Ahora las tensiones no eran solo emocionales, sino también concretas, y exigían una acción inmediata. La revelación más impactante llegó cuando María descubrió que el cuaderno mencionaba un lugar específico en la finca, una zona donde se encontraban artefactos antiguos y simbólicos de la comunidad nahua. Ese descubrimiento cuestionó todas sus decisiones anteriores: conservar la finca, proteger los secretos de su familia y honrar sus propias decisiones de vida. Lo que hiciera ahora podría sorprender a todos, y la sorpresa no sería solo para la comunidad, sino también para Joaquín, para Carmen e incluso para ella misma. En medio de la tensión, surgieron intensos conflictos internos. María se sentía dividida entre la lealtad a su cultura y la vida que construía con Joaquín. Cada decisión parecía tener consecuencias irreversibles, y la narrativa se acelera a medida que las decisiones se vuelven más urgentes. La presión también aumentaba con el tiempo. Los aldeanos se acercaban, la noche avanzaba, y la sensación de que cada segundo contaba hacía que cada acción fuera crucial. La interacción entre los personajes llegó a un punto crítico. Joaquín, al comprender el dilema de María, ofreció su apoyo silencioso, demostrando confianza y compañerismo. Carmen, a su vez, entró en escena como un recurso inesperado. Sugirió una forma de proteger la granja y los artefactos antiguos, creando una estrategia que dependía de la valentía y la inteligencia de María. Esta colaboración inesperada permitió que cada personaje demostrara crecimiento y adaptabilidad, reforzando el tema de la acción y la consecuencia. El punto de inflexión llegó a su punto máximo, cuando María, con firme determinación, dio un paso radical. Invitó a la comunidad a la granja, mostrando el cuaderno y los secretos que contenía. Al hacerlo, tomó las riendas de la narrativa, transformando un momento de vulnerabilidad en una demostración de fuerza y claridad. La sorpresa para todos residió no solo en la valentía de María, sino en la forma en que reconcilió tradición y autonomía, demostrando que las decisiones individuales no tienen por qué negar las raíces culturales. Al amanecer, la situación había cambiado por completo. La tensión no había desaparecido, pero la dinámica entre los personajes se había transformado. María consolidó su posición, Joaquín demostró una confianza renovada, y los aldeanos tuvieron que reconsiderar sus percepciones de traición y lealtad. Este punto de inflexión no solo alteró el curso de la historia, sino que también redefinió las relaciones y sentó las bases para consecuencias dramáticas e inesperadas, preparando al lector para el siguiente desarrollo de la trama. El amanecer trajo una aparente calma, pero cada personaje cargó con las consecuencias del punto de inflexión. La decisión de María de revelar el cuaderno ancestral a la comunidad nahua generó una compleja mezcla de conmoción, admiración y resentimiento.
Algunos aldeanos se sintieron desafiados, otros impresionados por su valentía y su capacidad para conciliar la tradición con la decisión personal. La tensión entre los mundos, el de la comunidad y el de la finca, se transformó en una delicada danza de miradas, gestos y palabras cargadas de subtexto. Joaquín, aunque aliviado de que María hubiera tomado la iniciativa, se dio cuenta de que proteger la granja ahora requería una vigilancia constante. Cada decisión anterior adquirió nuevas dimensiones. Las tareas diarias ya no eran solo trabajo físico, sino acciones estratégicas para garantizar la seguridad y la estabilidad. Se convirtió en un apoyo activo, ayudando a María a equilibrar su nueva vida y sus vínculos con la comunidad. Su relación se fortaleció, mostrando crecimiento y madurez, pero también la necesidad de ser cautelosos ante situaciones impredecibles. María, por su parte, experimentó un torbellino emocional. La acción que había tomado era audaz, pero el peso de la responsabilidad era inmenso. Necesitaba enfrentar miradas críticas, lidiar con la curiosidad intrusiva de algunos aldeanos y al mismo tiempo mantener la granja productiva. Cada movimiento era calculado, cada decisión tenía consecuencias visibles. Esta presión impulsó su crecimiento personal, haciéndola más asertiva y estratégica, sin perder la sensibilidad que definía su conexión con sus raíces culturales. Carmen se convirtió en un vínculo importante inmediatamente después. Con su astucia práctica, ayudó a gestionar conflictos y a mantener el orden en la granja. Su papel no fue solo de apoyo, sino también de mediación. Ayudó a traducir las complejidades culturales para Joaquín y el mundo de la granja para los aldeanos, tendiendo puentes que evitaron confrontaciones innecesarias. Esta subtrama reveló la importancia de las alianzas y la inteligencia emocional en la resolución de crisis. Los aldeanos reaccionaron de diversas maneras. Tlaloc, inicialmente enojado y desafiante, comenzó a comprender que la valentía de María no era un acto de traición, sino un intento de integración y respeto por las tradiciones. Su postura comenzó a suavizarse, aunque lentamente, demostrando que las reacciones humanas son complejas y cambiantes. Otros miembros de la comunidad, más jóvenes e impresionados por la iniciativa de María, comenzaron a cuestionar las viejas percepciones sobre las decisiones individuales y la libertad. La narrativa, por lo tanto, exploró el impacto psicológico y social de las decisiones audaces sin recurrir al diálogo expositivo. Mientras tanto, seguían surgiendo pequeñas crisis en la finca. La persistente sequía amenazaba la cosecha, y los misteriosos incidentes nocturnos no cesaban por completo. Cada desafío se afrontaba con estrategias renovadas, combinando experiencia práctica, intuición y colaboración. María y Joaquín aprendieron a afrontar la incertidumbre, adaptando sus acciones a las circunstancias y demostrando que el crecimiento personal y la superación de obstáculos suelen ir de la mano con la resolución de conflictos externos. La percepción del lector sobre los personajes se profundiza en este punto. María deja de ser simplemente una joven que tomó una decisión difícil, se convierte en un símbolo de valentía y responsabilidad. Joaquín deja de ser el robusto ganadero y se revela como un compañero empático, capaz de confiar y actuar estratégicamente. Carmen, Don Esteban y otros personajes secundarios cobran relevancia gracias a su contribución al equilibrio, demostrando que cada individuo juega un papel crucial en tiempos de crisis. El impacto cultural también es evidente. Al mostrar el cuaderno y abrir diálogos sobre las tradiciones, María inicia un proceso de reflexión colectiva. La comunidad comprende que los valores y las decisiones individuales pueden coexistir y que el respeto mutuo es más efectivo que imponer reglas rígidas. Esta consecuencia indirecta, sutil pero poderosa,
Demuestra que las acciones audaces pueden transformar las relaciones y alterar las percepciones sociales, creando un efecto duradero en el entorno narrativo. A medida que transcurría el día, la granja se convirtió en un microcosmos de aprendizaje, adaptación y resiliencia. Las consecuencias de este punto de inflexión se extendieron a múltiples dimensiones: relaciones humanas, desafíos prácticos y lecciones culturales. Cada personaje reaccionó de forma coherente con su personalidad, asegurando la coherencia narrativa y sentando las bases para la evolución que se desarrollará en el siguiente tema: superación y crecimiento. Los días posteriores al punto de inflexión le trajeron desafíos aún más intensos. La revelación del cuaderno ancestral y la cautela con la comunidad nahua le exigieron no solo valentía, sino también habilidades prácticas, estratégicas y emocionales que aún estaba descubriendo. Cada amanecer en la finca se convertía en una prueba. El calor incesante del sol, la escasez de agua y las exigencias físicas de la tierra demostraban que sobrevivir y prosperar dependía de la acción, el aprendizaje rápido y la toma de decisiones asertiva. María comenzó a liderar pequeñas tareas que antes delegaba en Joaquín o en otros trabajadores. Organizar el stock de semillas, supervisar el riego, guiar a los nuevos trabajadores. Cada tarea era una oportunidad para desarrollar liderazgo, confianza y percepción. No se limitaba a seguir órdenes. Comenzó a anticipar problemas, identificar soluciones y actuar con autonomía, demostrando un crecimiento personal concreto y visible. Su transformación no se manifestó en palabras, sino en hechos. El respeto de Joaquín y de los demás en la finca crecía día a día. El vínculo entre María y Joaquín también se profundizó. Él, quien antes había actuado como guía y protector, comenzó a verla como una compañera igualitaria, capaz de afrontar riesgos y tomar decisiones cruciales. Sus interacciones se volvieron más fluidas, con gestos silenciosos de confianza y comprensión. Pequeñas señales, una mirada al percibir un problema o la división intuitiva de las tareas diarias, demostraron la madurez adquirida por María y reforzaron la dinámica de su relación, haciéndola más fuerte que cualquier vínculo físico o social. Las presiones externas continuaron, pero ahora María las afrontó con mayor estrategia. Tras la revelación del cuaderno, la comunidad nahua comenzó a observar sus acciones con cautela. Algunos miembros mantuvieron la desconfianza, pero otros mostraron una silenciosa admiración por su valentía. María aprendió a manejar estas miradas y comentarios con equilibrio, respetando las tradiciones, pero manteniendo sus propias decisiones. Esta capacidad de navegar entre mundos distintos sin perderse a sí misma fue una clara señal de crecimiento y madurez emocional. Carmen y don Esteban siguieron siendo pilares fundamentales de apoyo. Carmen, con su perspicacia práctica, enseñó a María a afrontar los imprevistos cotidianos y a tomar decisiones rápidas sin entrar en pánico. Don Esteban, a su vez, compartió su conocimiento histórico y cultural, ayudando a María a comprender mejor el cuaderno y el significado de los objetos familiares. Esta combinación de apoyo práctico e intelectual le permitió a María consolidar de forma gradual y constante su papel en la granja y en la comunidad. Surgió un desafío importante cuando una plaga amenazó la cosecha de maíz. María lideró las labores de contención, organizando equipos, distribuyendo tareas y aplicando las técnicas aprendidas de Joaquín y los conocimientos ancestrales descritos en el cuaderno. Su capacidad para tomar decisiones bajo presión y coordinar a las personas demostró no solo crecimiento personal, sino también competencia y confianza. Cada acción exitosa reforzó su posición, tanto como protagonista de la historia como elemento transformador en la comunidad que la rodeaba. Más allá de las acciones prácticas,
María también desarrolló inteligencia emocional. Comprendió cuándo era necesario retirarse, cuándo mediar en conflictos y cuándo actuar con firmeza. Los conflictos entre trabajadores, las tensiones con algunos aldeanos y los pequeños imprevistos en la granja requerían equilibrio y paciencia. María aprendió a mantener la concentración, a no dejarse abrumar por el miedo ni la ira y a transformar cada obstáculo en una oportunidad de crecimiento. Esta evolución no fue inmediata, sino gradual, perceptible en cada gesto, decisión e interacción con otros personajes. Otro elemento crucial en el crecimiento de María fue la reconciliación simbólica entre el pasado y el presente. Participar en el Día de Muertos, manipular objetos antiguos y reconocer el valor de las tradiciones sin dejar que la limitaran, le permitió construir una identidad sólida que combinaba raíces culturales y autonomía personal. Esta armonía interior fortaleció su postura ante los desafíos futuros y consolidó su madurez. Al final de este periodo, María ya no era la joven insegura que había llegado a la granja. Se había convertido en una figura de liderazgo, equilibrio y valentía, capaz de afrontar la adversidad, tomar decisiones difíciles y transformar los conflictos en oportunidades de crecimiento. El lector percibe claramente que cada desafío enfrentado, cada obstáculo superado, contribuyó a la construcción de un arco coherente e inspirador de desarrollo personal. Con María firmemente establecida en su rol de líder y compañera de Joaquín, el rancho parecía relativamente estable, pero el suspenso seguía creciendo. El misterio en torno a los sucesos nocturnos y las intenciones de algunos miembros de la comunidad aún no se había resuelto por completo. Cada movimiento en el rancho ahora conllevaba una tensión implícita. Lo que parecía rutinario podía convertirse en un evento inesperado que pondría a todos en riesgo. La narrativa se acelera a medida que surgen pequeñas pistas y señales de advertencia, preparando el terreno para el clímax. María y Joaquín comenzaron a implementar medidas preventivas. Trampas discretas, rutinas de vigilancia y comunicación silenciosa entre los trabajadores hicieron que cada acción en la finca fuera estratégica. El cuaderno ancestral se convirtió en una herramienta no solo para el conocimiento, sino también para la orientación práctica. Las antiguas referencias al uso de la tierra y las señales de advertencia ayudaban a predecir riesgos y anticipar movimientos. Cada paso planeado demostraba la madurez adquirida por María y la capacidad de Joaquín para confiar plenamente en ella. Las subtramas secundarias estaban a punto de resolverse. Carmen, por ejemplo, lidiaba con la situación de su hermana enferma y, con el apoyo de María, logró organizar la atención y los suministros. La resolución de esta subtrama no solo alivió la tensión emocional, sino que también fortaleció los lazos de confianza y cooperación dentro de la granja. Don Esteban, a su vez, ayudó a descifrar símbolos y señales en el cuaderno que podían indicar peligros inminentes o ubicaciones estratégicas en la propiedad. Estas subtramas se entrelazaron a la perfección con el arco principal, manteniendo un ritmo dinámico y la atención del lector. Mientras tanto, la comunidad observaba atentamente. Algunos aldeanos, especialmente los más escépticos, cuestionaron las acciones de María, mientras que otros comenzaron a reconocer su valentía y capacidad para proteger la granja y respetar las tradiciones simultáneamente. Pequeños encuentros, miradas, conversaciones rápidas y gestos de evaluación aumentaron la tensión, creando anticipación sobre cómo estas relaciones influirían en el resultado. María se dio cuenta de que cada decisión podía afectar no solo su seguridad, sino también el respeto y la aceptación de la comunidad. Un elemento inesperado surgió cuando se descubrieron señales de sabotaje en zonas que antes se consideraban seguras.
Herramientas desplazadas, marcas misteriosas en el suelo y pequeñas alteraciones en las rutinas de los animales indicaban que alguien estaba poniendo a prueba los límites, quizás planeando algo más grande. Esta escalada de acontecimientos crea presión temporal y prepara al lector para el clímax, manteniendo la narrativa tensa e impredecible. Cada detalle, aunque aparentemente insignificante, se convierte en parte del rompecabezas que María debe resolver antes del enfrentamiento final. La preparación emocional de María también fue crucial. Necesitaba mantener un equilibrio entre la firmeza y la empatía, entre la valentía y la cautela. Cada interacción con Joaquín, Carmen o los aldeanos era calculada pero auténtica. El crecimiento demostrado en las secciones anteriores se tradujo ahora en acción estratégica. María no solo reaccionó a los acontecimientos, sino que también anticipó posibles escenarios, tomando decisiones proactivas que moldearían el curso de la historia. El lector se da cuenta de que la tensión está a punto de alcanzar su punto álgido. La combinación de elementos, misterio, subtramas, relaciones interpersonales y desafíos físicos crea un ambiente donde el clímax no solo es esperado, sino inevitable. Cada personaje está preparado, sutil o explícitamente, para afrontar la confrontación que definirá el futuro de la granja, sus tradiciones y las relaciones humanas involucradas. Al final de este período de preparación, la narrativa establece una línea de acción clara. Los obstáculos están presentes, los conflictos latentes están activos y los personajes están listos. La expectativa del lector se construye cuidadosamente, manteniendo el suspenso, el ritmo y la coherencia temática, mientras que todos los elementos necesarios para el clímax, acción intensa, giro argumental y transformación visible del protagonista, están alineados y a punto de manifestarse. La noche cayó sobre la granja con una profunda oscuridad, rota solo por el tenue resplandor de la luna y las antorchas dispersas cerca del granero. La atmósfera era densa, cada sonido parecía amplificado, el viento susurrando las hojas secas, el crujido de una puerta, el lejano murmullo de pasos sobre la tierra húmeda. María sabía que este momento sería decisivo. Cada decisión tomada hasta ese momento culminaba en este enfrentamiento, y la seguridad de todos dependía de su acción inmediata y calculada. Todo comenzó cuando Tlaloc y un pequeño grupo de aldeanos se acercaron a la granja. Al principio pareció una confrontación directa, pero María pronto se dio cuenta de que había algo más en juego que la simple desaprobación familiar. El cuaderno ancestral y los artefactos ocultos habían despertado intereses ocultos, y las intenciones no eran solo un juicio moral, sino también la reivindicación de conocimiento y tierras. La tensión alcanzó su punto máximo. Cada personaje estaba listo para actuar, y cualquier vacilación podía resultar en un desastre. María, con su recién adquirida confianza, asumió el liderazgo. Organizó a Joaquín, Carmen y los demás trabajadores, dividiendo las tareas con precisión. Mientras algunos protegían los puntos vulnerables de la granja, María confrontó a Tlaloc y a los aldeanos con firmeza, pero sin agresividad. Su tono equilibraba la autoridad y la empatía, demostrando que comprendía el valor de las tradiciones, pero también era responsable de sus propias decisiones. Esta postura sorprendió tanto a los aldeanos como a Joaquín. María no solo reaccionó, sino que lideró con estrategia y valentía. La confrontación se intensificó cuando Tlaloc intentó recuperar el cuaderno. María anticipó la maniobra, escondiendo el objeto en un lugar que solo ella conocía, revelando así su meticulosa planificación. El giro se hizo evidente. La protagonista transformó la vulnerabilidad en una ventaja,
demostrando una combinación de inteligencia, valentía y madurez adquirida a lo largo de la narrativa. El público se da cuenta de que María no es solo una joven en conflicto, sino una líder capaz de actuar bajo presión. A medida que se desarrollaba la confrontación, pequeñas crisis pusieron a prueba a todos en la granja. El ganado se agitó, los campos sufrieron daños parciales y la tensión emocional alcanzó niveles extremos. Cada gesto tenía peso. Un paso en falso podía generar pánico o un conflicto físico. María coordinaba las acciones en silencio, comunicándose con gestos y miradas, manteniendo el control de la situación. La intensa acción no era gratuita. Cada movimiento impulsaba la trama, reforzaba el arco de crecimiento de María y creaba suspense sobre el desenlace. El punto de inflexión emocional llegó cuando un aldeano mayor, siempre respetado por Tlaloc, intervino. Apoyó a María, reconociendo que su decisión de revelar el cuaderno no era una traición, sino una muestra de valentía y respeto por la tradición. Este momento inesperado cambió el curso de la confrontación. Los aldeanos dudaron, la tensión se calmó y la perspectiva de una resolución pacífica se hizo posible. La sorpresa no solo residió en la intervención, sino en la capacidad de María para unir mundos aparentemente opuestos, tradición y autonomía, pasado y presente, en una acción concreta. Al mismo tiempo, Joaquín demostró su crecimiento. Pasó de ser un observador cauteloso a un colaborador activo, ayudando a María a proteger la granja, organizando a los trabajadores y garantizando la seguridad del entorno. Carmen y otros personajes secundarios también tuvieron momentos decisivos, lo que reforzó el impacto de cada acción individual en el resultado colectivo. La narrativa alcanzó su punto álgido de tensión y complejidad, mostrando la convergencia de todos los arcos argumentales y subtramas. El clímax culminó con una reconciliación parcial entre María y la comunidad. Su valentía y su respeto por las tradiciones cambiaron la percepción, mientras que la granja permaneció protegida. El lector se da cuenta de que el conflicto central se resolvió de una manera única, sin una destrucción total, sin una cesión total de principios, pero con una clara transformación de las relaciones, los valores y los roles de cada personaje. María emergió como una protagonista madura, estratégica y respetada, y Joaquín consolidó su posición como un socio leal y equilibrado. La tensión dio paso a una sensación de victoria, aunque no completa. Persistieron pequeñas incertidumbres y desafíos, preparando el terreno para el sorprendente desenlace que vendría después. El clímax no solo resuelve el conflicto principal, sino que también valida el arco de desarrollo de María. Cada acción realizada desde su llegada a la granja culminó en una demostración de crecimiento, valentía y liderazgo, transformando el clímax en un momento altamente emotivo, impredecible y satisfactorio. El sol que siguió al clímax trajo consigo una atmósfera de tranquilidad, pero cargada de cambios perceptibles. La granja, ahora segura, mostraba signos de recuperación. Los campos habían sido resembrados, los animales estaban estables y la rutina volvía a su ritmo, aunque con un nuevo equilibrio. María y Joaquín observaron los resultados de sus acciones. Cada decisión tomada, cada riesgo asumido, culminaba en un entorno más armonioso y seguro, reflejo de su crecimiento y determinación. La relación entre María y la comunidad nahua experimentó una transformación significativa. El respeto ganado mediante la valentía y la acción concreta provocó que las opiniones previamente críticas se volvieran cautelosas y admirativas. Tlaloc,
Aunque aún orgulloso y escéptico, reconoció que la decisión de María no era una negación de las tradiciones, sino una adaptación consciente que preservaba el legado cultural. Esta reconciliación parcial trajo equilibrio, demostrando que la tradición y la elección individual pueden coexistir cuando median el respeto y la valentía. María, a su vez, se consolidó como una líder natural. Su transformación no fue solo práctica, como se demostró en la gestión de la granja y la protección de los artefactos, sino también emocional. Llegó a confiar plenamente en sus propias habilidades y juicios, integrando su herencia cultural con la vida que eligió construir. Joaquín, como compañero leal y estratégico, reforzó el papel de María como protagonista activa de la historia, demostrando que su evolución fue fruto de la colaboración, la confianza y la comprensión mutua. Los personajes secundarios también encontraron sus soluciones. Carmen, cuya presencia había sido crucial, retomó su rutina con mayor estabilidad, sintiéndose valorada y respetada. Don Esteban, satisfecho con la preservación del conocimiento ancestral, continuó como asesor observando a María y Joaquín con silencioso orgullo. La integración de estas pequeñas soluciones con el arco principal refuerza la cohesión narrativa, evitando lagunas y asegurando que cada personaje tenga su momento de cierre. Culturalmente, el resultado trajo consigo un equilibrio entre tradición y modernidad. Las festividades locales continuaron, y María participó con naturalidad, no como una visitante, sino como alguien que comprende, respeta y honra sus raíces. Al mismo tiempo, no perdió la autonomía ni el poder de decisión que había elegido al unirse a Joaquín. Esta armonía entre el pasado y el presente refuerza el tema central de la historia. La valentía, el respeto y la transformación pueden coexistir, generando consecuencias positivas tanto para el individuo como para la comunidad. El clima emocional final es de satisfacción y reflexión. La tensión que acompañó la narrativa se resolvió con coherencia, y los desafíos que enfrentaron los personajes crearon un visible arco de crecimiento. El lector percibe que cada obstáculo superado contribuyó al fortalecimiento de los vínculos, a la madurez de María y a la preservación de los valores culturales. La historia concluye sin diálogos ni reflexiones redundantes, manteniendo la coherencia temática y la autenticidad de las acciones de los personajes. Así, la conclusión consolida el recorrido de todos los involucrados, mostrando que las elecciones difíciles, el coraje y la colaboración pueden transformar los conflictos en oportunidades de crecimiento e integración, cerrando el arco narrativo principal de una manera coherente, emocionalmente satisfactoria y sorprendente. Meses después de los acontecimientos que transformaron la finca, María caminaba entre los canteros bajo el sol de la mañana, ahora segura de su posición y en armonía con Joaquín. La comunidad nahua, aún conservando sus tradiciones, la aceptaba como alguien que había logrado equilibrar el respeto y la autonomía. Pequeñas muestras de colaboración surgían a diario, y las viejas críticas se habían suavizado. María se sentía orgullosa de sus decisiones y de su crecimiento personal, consciente de que la valentía y la determinación habían creado no solo seguridad, sino también vínculos duraderos. El futuro seguía siendo incierto, pero prometedor, y estaba lista para afrontarlo con confianza. Si te conmovió la historia de María, reflexiona sobre la valentía, las decisiones y el respeto por las tradiciones. Comparte esta historia con tus amigos y familiares para inspirar conversaciones sobre cómo es posible conciliar las raíces culturales con las decisiones personales. Comenta tus impresiones. ¿Qué momento te impactó más? ¿Cuáles de las decisiones de María consideras más valientes? Al participar, contribuyes a difundir el mensaje de crecimiento, superación y empatía. No te guardes esta experiencia para ti.
Deja que otros también experimenten el suspenso, la emoción y la transformación de esta narrativa única. La historia sigue viva con cada lector que la comparte,